Buenas, profesora Daira, mi nombre es Juan Marrero de la sección PQ01 de Prosecución y en esta oportunidad le voy a hablar sobre las nociones fundamentales de la ingeniería económica. Como primer punto tenemos la tasa de interés. Esta es la cantidad de dinero que por lo general representa un porcentaje del préstamo o crédito que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. En términos simples, se considera el precio del uso del dinero. En el caso de las empresas, es importante conocer el valor actual de indicadores como este, ya que afectan de manera directa, ya sea positiva o negativamente, al negocio. Es relevante destacar que la tasa de interés representa un balance entre el riesgo asumido, como la inflación, por ejemplo, que es el aumento generalizado de los bienes y servicios de un país, y la falta de pago a todo el préstamo o parte de él. El porcentaje de la tasa de interés se determina en base a varios factores. Por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, se depende directamente del Banco Central, que es el encargado de definir el interés para frenar las alzas y mantener una estabilidad entre la oferta y la demanda según sea el consumo. Para poder calcular la tasa de interés es necesario conocer 4 elementos importantes. En primer lugar, el capital, es decir, la cantidad de dinero que está prestada. En segundo lugar, el tipo de tasa de interés elegida. En tercer lugar, el tiempo por el que se realiza el préstamo. Y por último, de qué tipo es el mismo. Una vez que se tengan estos datos, será mucho más fácil llevar a cabo un uso adecuado de las finanzas. Finalmente, es de hacer notar que, por regla general, la tasa de interés influye en la economía de un país. Así, por ejemplo, un índice bajo ayuda al crecimiento económico, ya que aumenta la demanda de productos, facilitando también el consumo, aunque se pueda generar un desequilibrio entre ambos factores. Por el contrario, una tasa de interés alta ayuda a frenar la inflación debido a que el consumo baja al mismo tiempo que el costo de las deudas y el incremento de estas. En segundo lugar, tenemos la tasa de rendimiento. En finanzas también es conocida como tasa de retorno y es un indicador que mide la rentabilidad de una inversión. Comprende cualquier cambio en el valor de la inversión y o en el flujo de caja que el inversor recibe de la misma, como los pagos de interés o dividendos, por ejemplo. Puede medirse ya sea en términos absolutos, por ejemplo en dólares, o como un porcentaje de la cantidad invertida, lo cual también se denomina retorno del periodo de tenencia. Una pérdida en lugar de una ganancia se describe como un retorno negativo y viceversa, asumiendo obviamente que la cantidad invertida es mayor a cero. Esta tasa es considerada la ganancia con respecto a una inversión durante un periodo de tiempo previamente estipulado y se expresa como una proporción de la inversión original. El periodo de tiempo suele ser un año, en cuyo caso se hace referencia a una tasa de retorno denominada retorno anual. Para comparar los rendimientos en periodos de tiempos de distintas duraciones sobre una misma base, es útil convertir cada rendimiento en lo que se conoce como un rendimiento anualizado o proceso de anualización. Esta tasa se puede calcular en un único periodo de tiempo de cualquier duración. Sin embargo, el periodo global se puede dividir en subperiodos contiguos. Esto significa que hay más de un periodo de la tasa de retorno y cada subperiodo comienza en el momento en que finaliza el anterior. Cabe destacar que en caso de que existan varios subperiodos contiguos, se puede calcular la tasa de retorno o de rendimiento durante el periodo general, combinando los rendimientos dentro de cada uno de estos subperiodos. En tercer lugar tenemos los flujos de efectivo. Para cualquier empresa, la generación de efectivo es vital para garantizar la continuidad de las operaciones, cumplir con las responsabilidades y trabajar por la expansión de la compañía. El efectivo es lo que realmente permite hacer frente al pago de los proveedores y de los acreedores. El flujo de efectivo consiste en el movimiento de dinero que se produce dentro de la empresa. Este determina la forma en que se genera y se utiliza a lo largo de su actividad. El ciclo del dinero dentro de la empresa viene determinado por el efectivo que sale para poder producir los bienes y servicios para los clientes y el efectivo que recibe de su venta, y este es el mismo que genera las riquezas. De esta forma se puede decir que un flujo positivo de efectivo viene dado por acciones como cobro de los clientes, aportaciones de capital por parte de los socios, financiamientos por parte de bancos y acreedores, ventas de activos que no se utilizan, entre otros. Mientras que un flujo negativo de efectivo vendría dado por acciones tales como pago de deudas, compra a proveedores, gastos operativos, pagos de salarios o de dividendos, inversiones, compra de acciones, entre otros.
La finalidad principal del estado de flujo de efectivo es proporcionar una visión clara y entendible sobre el manejo del efectivo por parte de la empresa, así como proveer una idea de su situación de liquidez, suministrar información real y oportuna a la gerencia de una empresa a fin de tomar decisiones de negocio de tipo acertada, evaluar la capacidad de la compañía para responder a las obligaciones contraídas a terceros, incluyendo a los accionistas, desgloses de los sectores y las distintas actividades en las cuales la empresa gasta el efectivo disponible, crear pronósticos a partir de flujos de efectivos pasados e indicar cuando existe un excedente de efectivo disponible para reinvertir. La idea es mantener un flujo de efectivos positivo a un nivel adecuado, para evitar tener que adquirir pasivos financieros no planificados para hacer frente a alguna situación. Esto determina la rentabilidad de la empresa y su solvencia a largo plazo. Ahora, en lo que respecta a la estimación y a la diagramación de flujos de efectivo, cabe destacar lo siguiente. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que alerta sobre los movimientos de efectivo en una empresa durante un periodo determinado de tiempo. Los activos o acciones que presenta el balance general o el estado de resultados no proporciona esta información. De allí la importancia de hacer un buen seguimiento al estado de flujo de efectivo de cualquier compañía. Los métodos principales para estimar el mismo son los siguientes. En primer lugar, destaca el método directo. A través de esta modalidad se desglosan las entradas y salidas de efectivo, examinando una a una las partidas del estado de resultados y del balance general que se compara con el renglón final del periodo en cuestión. Este método se utiliza para identificar las entradas y salidas de dinero durante un periodo de tiempo específico, permitiendo así visualizar la generación de efectivo y cómo impactan las nuevas inversiones en la empresa, para facilitar así el análisis de su crecimiento. En segundo lugar, se tiene el método indirecto. Este, por otro lado, se enfoca en las utilidades que arroja el estado de resultados y a partir de allí va sumando partidas que no son salidas de dinero. Se establece de esta forma un flujo de efectivo restante de la operación del negocio con el periodo, contando con dos agrupaciones de cuentas, una de entradas y otra de salidas de dinero. Esto no suele ser muy preciso, ya que distorsiona un poco la visión de las entradas y las salidas de efectivo. Sin embargo, a diferencia del método anterior, este expone las entradas más importantes, producto de las ventas, y de las salidas más elevadas correspondientes a las compras y a los gastos realizados. En resumen, el propósito básico de la estimación de flujos de efectivos es proveer o proporcionar información sobre los ingresos y los pagos de efectivos de una entidad comercial durante los periodos contables. Por su parte, la diagramación de flujos de efectivo se refiere al análisis de las entradas y salidas de dinero que produce una empresa, teniendo en cuenta el importe y los momentos en los que se realizan estos movimientos. La misma se lleva a cabo mediante ciertas representaciones, denominadas esquemas de flujo, los cuales a su vez se clasifican en las siguientes tipologías. En primer lugar destacan los ordinarios, los cuales consisten en una salida seguida por una serie de entradas. En segundo lugar, los no ordinarios. Estos se dan por medio de entradas y salidas alternadas. En tercer lugar, destaca la anualidad. Aquí se tiene una serie de flujos iguales de fin de periodo, lo cual se suele dar mayormente en los flujos de tipo ordinario. Y por último, destaca el flujo mixto. Este consiste en una serie de flujos no iguales cada año y puede ser de tipo tanto ordinario como no ordinario. Seguimos con el valor presente neto. Este es el valor de los flujos de efectivos proyectados, desconectados al presente. Representa un método de modelado financiero utilizado por los contadores para la elaboración de presupuestos de capital y por analistas e inversores para evaluar la rentabilidad de las inversiones y proyectos propuestos. El método que ofrece el valor presente neto se utiliza para evaluar inversiones actuales o potenciales y además permite calcular el rendimiento de inversión esperado. Este incorpora el valor del dinero en determinados tiempos de flujo de efectivo netos de un negocio o proyecto específico. El objetivo de este valor es el de realizar las comparaciones entre los periodos en donde el proyecto o negocio tuvo diferentes flujos de efectivo para determinar si conviene o no invertir en él. El valor depende de la tasa de interés a la que se ajusta el cálculo del valor presente neto. El método para calcular el mismo es a través de un quebrado o razón aritmética, en donde el numerador de dicha razón es el dinero y el denominador la tasa de interés. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el valor del valor presente neto depende de las siguientes variables o factores.
En primer lugar, de la inversión inicial previa. Esta corresponde al monto o el valor desembolsado que la empresa hará en el momento de adquirir o realizar las inversiones necesarias. En segundo lugar, las inversiones realizadas durante la operación. Estas son las inversiones que se llevan a cabo en reemplazo de activos. Las nuevas inversiones por ampliación e incrementos en capital de trabajo que se emplean para realizar distintos tiempos de evaluación. En tercer lugar, destacan los flujos netos de efectivo. Este término hace referencia a la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y amortización de activos normales. Estos son los flujos de efectivo que el proyecto debe generar después de poner en marcha el mismo. Y por último, destaca la tasa de descuento. Esto se refiere a la tasa de retorno requerida sobre una inversión y la misma refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente, por lo que también se conoce como costo o tasa de oportunidad. Procedemos con el interés simple y compuesto. Se llama tasa de interés simple cuando los intereses obtenidos a vencimiento no se suman al capital para generar nuevos intereses. En estos casos, el dueño de capital puede cobrar los intereses generados en cada periodo. El interés simple se calcula siempre sobre el capital inicial. En consecuencia, el interés obtenido en cada periodo de tiempo es siempre el mismo. Esto también implica que los intereses obtenidos en un determinado periodo no se reinvierten en el siguiente. En el caso del interés compuesto, los intereses obtenidos en cada periodo se suman al capital inicial para generar nuevos intereses. Si los intereses de una determinada deuda se pagan de forma periódica a su vencimiento, entonces se está frente a un caso de interés simple. En cambio, si es un caso de interés compuesto, los intereses no se pagan a su fecha de vencimiento y se van acumulando al capital. En consecuencia, en los cálculos de interés compuesto, el capital crece al final de cada periodo de tiempo y obviamente el interés calculado sobre un capital mayor aumenta en cada periodo respecto al anterior. Pasamos ahora con el factor de fondo de amortización. Este es el método por el cual se provee el monto por medio de una serie de rentas o pagos para liquidar una determinada deuda. Asimismo, funciona para ahorrar o recuperar el valor histórico de un activo. Este se realiza invirtiendo una serie de pagos iguales en periodos de tiempo iguales durante el lapso de vida útil del bien o activo, con la finalidad de acumular un monto disponible en efectivo para volver a comprar el sustitutivo del activo al término de su uso. Esta práctica es muy pragmática financieramente, aun cuando al llegar al fin de su vida útil la cantidad acumulada no llega a cubrir el costo del bien. Y por último tenemos el flujo de caja neto. Estos son los pagos que ya se han recibido. Este se utiliza para evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, es decir, su habilidad para generar dinero, lo que puede indicar si la empresa está en condición de permanecer solvente. Este puede ser positivo cuando los activos corrientes de la empresa están en aumento, lo que permite liquidar deudas, reinvertir en el negocio, devolver dinero a los accionistas, pagar los datos y proporcionar un amortiguador contra futuros desafíos financieros. O, por otro lado, también puede ser negativo, que se refiere cuando los activos corrientes de la empresa están disminuyendo. Un flujo de caja neto positivo significa que los ingresos han sido mayores que los gastos que se hayan tenido. Y por el contrario, si el flujo de caja es negativo, significa que se ha gastado más de lo que ha ingresado a la empresa. Al empresario, obviamente, siempre le conviene tener un flujo de caja positivo, pues tendrá a más personas interesadas en comprar parte de su negocio, bancos que estén dispuestos a darle crédito en el supuesto de que le haga falta, y acreedores que estén dispuestos a darle mercancía por adelantado. Finalmente, cabe destacar que los flujos de caja netos son sumamente utilizados para analizar la viabilidad de proyectos. Esto constituye la base para el cálculo de los ratios, valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima ocasión.